Sean todos bienvenidos a esta enseñanza bíblica. La serie que estamos viendo es Vida Cristiana, Mito o Realidad. El tema en el que estamos hoy es el número 6. Vamos a llamar este tema Cristianos, aprobados o reprobados. La porción bíblica de la que vamos a partir es 2 Corintios 13, versículos 5 al 9, y esto se encuentra en el Nuevo Testamento. Así que vamos a leerlo en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Examinaos a vosotros mismos si estáis en la fe. Probados a vosotros mismos, ¿o no os conocéis a vosotros mismos que Jesucristo está en vosotros, a menos que estéis reprobados? Mas espero que conoceréis que nosotros no estamos reprobados, y oramos a Dios que ninguna cosa mala hagáis, no para que nosotros aparezcamos aprobados, sino para que vosotros hagáis lo bueno, aunque nosotros seamos como reprobados. Porque nada podemos contra la verdad, sino por la verdad. Vamos a orar. Gracias, Padre Celestial, bendito eres, Señor. Gracias, Señor Jesús, por habernos dado este día, esta enseñanza, por abrirnos el corazón. Te pedimos, Señor, que nos llenes, que nos des de tu paz, Señor, que podamos seguir siempre tus caminos para ser aprobados conforme tu santa voluntad lo ha dicho, que podamos seguir tus pisadas, que nosotros podamos ir caminando con ese corazón, sabiendo que tú nos estás protegiendo, Padre Celestial. Te pido la protección para los más pequeños, para los que están expuestos, a los que todavía no han desarrollado un criterio fuerte ante las cosas del mundo, Señor. Ponles vallado, ayúdales para que siempre estén aprobados y no obtengan ninguna conducta reprobada conforme tú lo has señalado, Señor. Ayúdanos, Señor, a entender que debemos de llevar una vida en santidad, una vida conforme a lo que tú has hecho, en lo que tú viniste a esta tierra, para nosotros seguir tu ejemplo. Ayúdanos, Señor Jesús, a entender las Escrituras. Guíanos, Señor, en esta enseñanza. La ponemos en tus manos. Amén, amén y amén. Esta Escritura está clasificada como una amonestación. Si estuviéramos en el juego de fútbol, cuando te dan una amonestación, te están diciendo, a la próxima te expulso. Esta amonestación Pablo se la dio a los corintios, y en la cual Pablo está pidiendo una reflexión. Si Jesucristo está con ellos o Jesucristo no está con ellos. Si Jesucristo vive en ellos o si Jesucristo no vive en ellos. Pero ¿qué es lo que está realmente diciéndonos Pablo? La única forma de saber si Jesucristo está viviendo en ustedes es a través de sus acciones buenas o malas, aprobadas o reprobadas. Pero obviamente lo que Pablo está diciendo, yo no puedo verlo eso en ustedes, no lo puedo ver reflejado en ustedes. Ustedes son los únicos que pueden ver su corazón, y el único que puede ver el corazón también de ustedes es Dios. Obviamente, si Jesucristo vive en las personas, sus obras tendrán que ser buenas. Podemos decir que caminar en la perfección de la fe, siguiendo los pasos de Jesucristo, refleja en las buenas obras cuando lo hacemos por amor también al prójimo. Esto es muy importante porque muchas veces nosotros nos enfocamos únicamente en nuestra propia espiritualidad y decimos, nosotros ya la ganamos, nosotros ya oramos, nosotros estamos bendecidos, y bueno, tengo todo porque tengo tiempo de comunión con Dios, y nos hacemos como individualistas de la fe. Mas sin embargo, la fe, por donde quiera que lo veamos en los 66 libros, dice que debemos de trabajar como pueblo o debemos de trabajar como iglesia. No sé si usted se ha dado cuenta de eso. Pero es muy importante que la palabra de Dios nos dice, o trabajamos como pueblo o trabajamos como iglesia, pero no hay tal caso de esa fe individualizada. O sea, es decir, que no podemos mostrársela a nadie. Hay una espiritualidad muy elevada, supuestamente hago meditación y me voy ahí al cerro del Himalaya, me subo lo más alto posible y se supone en ese momento que yo ya alcancé lo más grande de Dios, ¿verdad? No, la forma de demostrar lo más grande en Dios es que nuestro corazón esté dispuesto a hacer lo que Dios nos dice. Y ahí es donde empieza Pablo a decirnos, hey, empiecen a reflexionar ustedes, empiecen a pensar ustedes si están en Cristo o no están en Cristo. ¿Por qué? Porque yo no lo puedo ver. Pero ustedes sí saben lo que hay en su corazón. Porque ustedes sí saben cómo es su actuar. Porque ustedes sí saben lo que quieren hacer y lo que no quieren hacer. Y cómo están sus pensamientos. Muchas veces los pensamientos de nosotros son fríos, calculadores. Y muchas veces no, son honestos. Y cuando la persona es honesta, obviamente es una persona que es transparente. Cuando es fría y calculadora, una persona no se ve nada hasta que muestra la destrucción. Y eso es lo que tenemos que ver. Esto es lo que les está diciendo Pablo. ¿Eres o no de Cristo?
Esa es la pregunta que Pablo les está haciendo. ¿Eres o no de Cristo? Imagínense que usted se declare cristiano y alguien le pregunte, por tu testimonio quiero saber si eres o no de Cristo. Una persona que yo conocí hace unos días, estaba hablando con ella, se llama Melodia. Esta persona es de otra religión, ya me dijeron que no las mencione porque se enoja la gente. Esta persona creen obviamente en una persona que se llama Smith, ¿verdad? Y esta persona dice Melodia, mira Luis, cada vez que viene, porque es su yerno, esta persona está hablando, chismeando, diciendo cosas de los demás. Y luego le dice a ella, ¿por qué tú hablas mal? Si cuando yo voy con Luis, que es cristiano, me dice que no debo hablar mal de los demás. ¿Por qué tú siempre sales hablando mal? Y luego me dice ella, y él me dice, es que si no son de mi pueblo, entonces yo puedo hablar mal de ellos. Entonces le dice ella, pues Luis lo que me ha enseñado, que el prójimo es todo, sea creyente o no creyente, de tu religión o no tu religión, sigue siendo tu prójimo. Y Dios nos manda a amarlo. Note qué reflexión tan difícil. Uno de los espejos más grandes que tú vas a tener en tu vida es que tanto amas a tu prójimo. Y lo primero que tienes que ver es que tanto amas a tu prójimo, que es tu familia. Y después obviamente extenderte a lo demás, a llegar a la iglesia, al trabajo, etc. Pero lo primero que tienes que demostrar es que tanto amas a tu prójimo en tu familia. Madre, padre, hermano, hermana. A veces los hermanos nos caen gordos, ¿verdad? Pero son nuestros hermanos. A veces nuestros hermanos no comparten nuestra religión, pero son nuestros hermanos. Ahora, eso no quiere decir que tengan la salvación o cosas por el estilo, no. Pero esto lo que nos está diciendo Pablo es, sus obras deben de ser reflejadas ¿en dónde? En el prójimo. ¿Qué opina usted si le hiciera la misma pregunta nuevamente? ¿Eres o no de Cristo? ¿Qué contestaría usted? Pero permíteme decirte que Pablo no te está diciendo, no es con tu boca que lo quiero que lo veas. Ni quiero que me lo demuestres con tu boca. Quiero que me lo demuestres con los hechos, siguiendo los pasos del Señor Jesús y mostrándome una realidad. ¿Cuál es la realidad? Que tu corazón está dispuesto ¿a quién? A los demás. Les pregunto si nuestro corazón está dispuesto a los demás. Déjame leerte este mismo versículo de 2 de Corintios 13, pero solamente el versículo 5, en la Biblia del castellano antiguo. Ponga mucha atención. Dice, examinaos a vosotros mismos, y fíjese bien, dice, para comprobar si seguís en el camino de la fe. ¿Para comprobar qué? Si sigues en el camino de la fe. Y para conocer si tenéis a Jesucristo en vuestro corazón. Y viene la pregunta, ¿o es que quizás habéis fracasado en la prueba? Escuche qué fuerte se oye eso. O sea, es decir, veniste a Cristo, dijiste que tienes el camino de la fe, conoces a Jesucristo, pero déjame decirte que la pregunta que te hago es, ¿fracasaste o no fracasaste en cuanto a la fe? La palabra examinaos entonces, en estas dos versiones es la misma, obviamente, que traducida al español, la palabra es, traducida del griego al español, la palabra es peiraisao, que significa ¿qué? Escudriñar, examinar e intentar. Otra vez, escudriñar, examinar e intentar. Y la pregunta que estamos tratando de resolver ahorita, ¿cuál es? ¿Eres o no de Cristo? El examinar nos remite entonces a la idea de escudriñar, es decir, intentar ver hacia nuestro interior. Ver si nuestro crecimiento realmente está en la fe o ver si verdaderamente fracasamos en la fe. Muchos de nosotros decimos, somos cristianos porque simplemente aceptamos al Señor Jesús, lo aceptamos por emoción, pero nunca compramos el compromiso de estar con el Señor Jesús. El verdadero crecimiento entonces del cristiano muestra un punto de comparación muy interesante. ¿Eres tú comparado con quién? Con Cristo. Y por eso a veces me escuchan mucho decir, es que debemos de caminar conforme a la altura del varón perfecto, que es Cristo Jesús. ¿Por qué? Porque la Escritura nos exhorta a que sigamos el camino de ¿quién? De Cristo. Y qué tan grandes, o qué tan bajitos, o qué tan chiquitos nos hemos quedado en relación a Cristo.
En Gálatas 6, versículo 4 al 6, vamos a leerlos y dice así. Así que cada uno someta a prueba su propia obra. Y entonces tendrá motivo de gloriarse solo respecto de sí mismo y no de otro. Note lo que está diciendo la Escritura. Si yo tengo un triunfo o un fracaso, obviamente me voy a gloriar ¿de quién? De mí mismo. No se lo voy a ir a mostrar a otro y decirle, mira, yo lo logré y estoy más grande que tú y soy superior a ti, ¿verdad? O sea, tú tienes una iglesia de 5 personas, yo tengo una iglesia de 5,000. Pues déjame decirte que la iglesia no te la dio Dios a ti, simplemente te la dio para que la dirijas. Tú no eres la cabeza es Cristo. Así que si te da 5 ovejas o te da 5,000, agrádate de servirle al Señor. Solo respecto a sí mismo y no en otro, porque cada uno llevará su propia carga. O sea, yo me imagino cuando veo esto y veo un burrito, ¿no? Y el burrito va cargado con sus leños. O sea, cada uno de nosotros vamos a llevar nuestra propia carga. Y sí saben lo que es nuestra propia carga. Nuestros propios pecados, nuestras propias rebeldías, las cosas que no queremos hacer conforme a Dios. El que es enseñado en la palabra, entonces dice la palabra de Dios, haga partícipe de todo cosa buena al que lo instruye. ¡Wow! ¿Cuántas cargas llevamos nosotros todos los días? Sería interesante ponernos a hacer la evaluación. Por eso, ¿de qué estamos hablando? De que si estamos probados o estamos, ¿qué? Reprobados. Las Escrituras están llamando la atención de probar nuestras obras para saber cómo están nuestras cargas y si estamos en Cristo o no estamos en Cristo. ¿Qué Cristo dice que tenemos que hacer con nuestras cargas? Si tenemos fe, se las vamos a llevar a Él. Si no tenemos fe, las vamos a cargar nosotros. ¡Qué tremendo que un acto de fe te descargue todo! Confío en ti, Señor, aquí están mis cargas, tú sabes lo que tienes que hacer, tú diriges el mundo, no hay más que hablar. Pero qué difícil decir, no, me pongo las cargas porque no sé, Señor, cuándo me vas a resolver la situación o el problema. Entonces, el pararse a examinarte, mis hermanos, en las cosas del mundo, tiene un efecto positivo en nuestra vida diaria. Puede darte una idea exactamente de lo que puede pasar en tu vida diaria. Déjenme darle ejemplos primero del mundo para luego irnos conectando a lo espiritual. Permítame darle una ilustración. Todos hemos manejado una computadora. Cuando una computadora empieza a fallar, ¿qué es lo que debemos de hacer? Apagarla y reiniciarla. Al apagarla, la computadora cierra todos los programas. Esto implica que los programas empiezan a ayudarse en su propio funcionamiento. Se reacomodan, se reorganizan y empiezan a trabajar. Al encenderla nuevamente, el sistema hace una evaluación para iniciar a trabajar con los programas que son los que corresponden. Y en ese momento elimina esos programas que le están haciendo en mal funcionamiento. Le pregunto, ¿cuántos programas tenemos nosotros en nuestra vida espiritual que nos están haciendo un mal funcionamiento? Especialmente, si usted se pone a ver ahorita muchas iglesias cristianas que definitivamente están totalmente fuera de la doctrina, son programas que nos están haciendo un mal funcionamiento. Esto aplica a nuestra vida espiritual, mis hermanos. La Biblia nos los enseña. Si nos estamos saliendo de la sana doctrina, no estamos adheridos a la forma de pensar del mundo, sino que estamos incrementando nuestra tolerancia para estar en el mundo. Y tenemos mayor tolerancia para que las ideas del mundo vengan ¿a dónde? A nuestra cabeza. Pero ¿sabe qué? No es lo peligroso que la idea del mundo llegue a nuestra cabeza, porque hay que analizarla, hay que revisarla. Siempre que hay una idea en el mundo, antes de hacer una decisión, siempre uno tiene que revisarla, analizarla y discernirla, especialmente ¿con quién? Con la palabra. El problema es cuando la idea del mundo se mete en tu corazón, porque entonces nadie te la va a quitar, nadie te la va a cambiar. ¿Por qué? Porque dice Dios, si tú la quieres vivir, adelante. Acuérdense que Dios nos dice que tenemos libertad, tenemos voluntad, y muchos de nosotros lo llamamos libre albedrío. Jesús es un caballero, Jesús no se va a meter con nosotros. Ustedes ya eligieron, órale, adelante, síganle. Jesús es un caballero. Nomás que dice, las consecuencias, ¿quién las va a pagar? Pues tú, nadie más. Entonces debemos de pararnos ¿a qué? A reflexionar. Y dice la palabra de Dios que debemos de regresar siempre que andemos mal en la vida espiritual, ¿a dónde? A las sendas antiguas. Y fíjese cómo la Biblia es diferente a lo que opinan los cubanos, ¿verdad? Porque los cubanos dicen que para atrás, ni para coger impulso, ¿verdad?
Y la Biblia dice, tienes que volver ¿a qué? A las sendas antiguas. Nota esto en Jeremías 6, versículo 16. Así dijo Jehová, paraos en los caminos y mirad. ¿Qué dice? Fíjense lo que tenemos que hacer para reflexionar antes de dar el siguiente paso, que es algo que también mentalmente tenemos que poner en nuestra cabeza. Antes de dar el siguiente paso tenemos que pararnos. ¿Qué hicimos con la computadora? La apagamos. O sea, ¿qué hicimos a la computadora? La paramos. Vea, así dijo Jehová, paraos en los caminos y mirad. Fíjense cuál es el siguiente verbo. Antes de que camine, observe, revise, vea. Y después dice, y pregunte. A ver, le voy a decir, usted cuando está reflexionando o haciendo un balance de algo, se para en el camino, mira y pregunta. Regularmente tomamos decisiones así, porque tomamos decisiones sentimentales más que decisiones espirituales. Vamos a ver el camino nuevamente de lo que nos está indicando Dios. Dios nos está indicando, parad en los caminos y mirad y preguntar, ¿por qué? Por las sendas antiguas. ¿Qué tengo que preguntar? ¿Qué dice la Biblia en relación a la decisión que yo voy a tomar? ¿Qué dice la Biblia en relación a la actividad que voy a realizar, a la obra que voy a hacer? ¿Qué dice la Biblia? Y luego dice, ¿cuál sea el buen camino? Y andad por él. Y vea la recompensa. Y hallaréis descanso para vuestra alma. ¡Wow! ¡Qué tremenda escritura! Aquí tenemos mucho que aprender. Casi esta escritura sería para predicarla por sí misma, porque nos está dando un método tremendo de cómo elegir el buen camino. Si regresamos al versículo que estamos estudiando, el buen camino que nos está diciendo en 2 Corintios 13, versículos 5 a 9, ¿cuál es? Que tenemos que retomar el camino a Cristo. Si nos estamos desviando, ¿a dónde tenemos que ir? A Cristo. ¿Cuántos de ustedes verdaderamente saben cómo ir a Cristo? La verdad, preguntémonos. ¿Cuánto nos paramos, reflexionamos, pensamos, observamos y decimos, este es el camino que Cristo quiere para nosotros? En la actualidad hay muchas interpretaciones tradicionales que deben de apagarse, mis hermanos. Hay muchas corrientes que deben de apagarse. Hay vida cristiana que se tiene que apagar. Les comentaba la vez pasada, gente bailando la quebradita en el púlpito, Salmo 23, como música de fondo para bailar. Qué tremenda situación. Eso es lo que debemos de apagar. Eso es una falta de respeto total al altar de Dios. Cuando nosotros estamos en un altar cristiano, por si no se había notado, lo primero que debemos de sacrificar, si usted se fija en la Biblia, dice la parte del sacrificio que usted tiene que hacer del animal, lo primero que debe de poner es la cabeza. Quítele la cabeza. ¿Por qué Dios nos dice quítale la cabeza primero? Porque nosotros tenemos que degollar primero la carne. Sacarle las cosas de la cabeza para aceptar únicamente la ofrenda que Dios quiere. Nuestra cabeza a veces no está con la ofrenda de Dios. Le puedo platicar más casos, pero estos son casos horribles, terribles que estamos viendo. Necesitamos retomar la senda antigua. Oh, pero los coritos son muy enfadosos. Sí, pero cantas salmos. Los coritos son muy enfadosos. Sí, pero cantas la Biblia. Y no te andas sacrificando y poniéndote los cuernos del altar y no sabes ni qué estás diciendo porque no conoces la Biblia. ¿Y saben qué es lo más tremendo? Que aún ni los pastores se dan cuenta de todas esas blasfemias que a veces se dicen en el altar. O que de hecho las estamos cantando todos los días. Nos subimos al púlpito, cantamos guiados porque supuestamente la persona ya analizó, oró y se puso ahí a reflexionar sobre lo que va a cantar. Y resulta que lo que está cantando no tiene ni idea de lo que está cantando. Porque no está conforme a la Biblia, sino está conforme a la psicología o conforme al mundo. Música del mundo puesta en los altares. Prédicas del mundo en motivación puesta en los altares. ¿Y la palabra de Dios? ¿Dónde? Parad, observar, reflexionar, ver el camino y regresar a Cristo. ¿Se lo aprendió? Llévelo en su corazón. Porque eso nos llevará
a tomar cualquier decisión en nuestra vida. Déjenme darle un segundo ejemplo. Hay personas que a mí me gustan estas personas porque hacen una revisión anual de sus exámenes de salud. Quieren saber cómo están sus órganos, cómo están funcionando sus sistemas. ¿Eso es malo? No, ¿verdad? Le pregunto, ¿usted pone por lo menos cada 3 meses, 4 meses, cada año a reflexionar cómo está su vida espiritual? Le pregunto, ¿cómo está nuestra comunión con Dios? Comparado con el año pasado, si quiere ahorita hágalo rápido. ¿Cuánto oro hoy? ¿Cuánto oraba el año pasado? ¿Cuánto leo la Biblia hoy? ¿Cuánto leía la Biblia el año pasado? ¿Estoy teniendo obras de justicia con el prójimo? ¿Estoy hablando con la gente que tiene necesidad? ¿Estoy confirmando mi fe? ¿Estoy siguiendo la sana doctrina? ¿Estoy trabajando en el discernimiento espiritual? ¿Estoy en la enseñanza activa de la Biblia? ¿Continúo firme en el fundamento que es Cristo? Y si no he hecho esta evaluación, espérese porque al final vamos a hacer una mayor todavía. Le pregunto, cada 6 meses, cada año por lo menos, ahora que viene la supuesta Navidad, que vamos a recordar el nacimiento de nuestro Señor Jesús, no porque haya nacido en esa fecha, pero sí porque lo queremos recordar, usted tendría su corazón dispuesto a decir, hoy voy a hacer una evaluación para ver si estoy aprobado o reprobado conforme al año pasado. Y sabemos que la salvación no es por obras, ¿verdad? Sabemos que no vamos a ser mejores ni peores, pero aquí la palabra de Dios nos está diciendo, analízate, revísate, para saber si estamos, ¿qué? ¿Aprobados o reprobados? ¿Conforme a quién? Conforme a la vida de Cristo. Déjame decirle otra explicación más. A cierta edad, muchas personas les gusta les gusta evaluar si ya han realizado sus sueños. Algunas personas dicen, si ya me compré mi casa, si ya tengo mi vida profesional, si ya tengo una cuenta en el banco, si ya tengo un salario X, ¿no? Si ya tengo este tipo de trabajo, si he salido de viaje. Le pregunto, ¿usted hace eso también en su vida espiritual? ¿Hace una revisión de su vida espiritual para ver si ya está listo para llegar al camino celestial? ¿Qué ha pasado en los 2 últimos años? La mayoría de nosotros no estábamos preparados para ir con el Señor, por eso el miedo y el temor se apoderó de nosotros con esta famosa pandemia del COVID-19. Porque no teníamos las herramientas, los instrumentos necesarios para decir, voy a ir a mi casa celestial, a esa casa que el Señor Jesús nos dio. De hecho, ese tabernáculo, vamos a decir, que el Señor Jesús ya está preparando para nosotros en los cielos. Y voy a casa de mi Padre a darles, ¿qué? Morada, dice Jesús. ¿Usted está listo? Bueno, porque si todos estuviéramos listos, no hubiéramos tenido tanto temor y tanto miedo. ¿Nuestra meta cómo está? Le voy a decir todavía una meta más. ¿Qué tanto hemos madurado en el Señor? ¿Sigo siendo de los que toman leche o soy de los que come viandas? ¿Estoy bebé en Cristo o estoy siendo maduro en Cristo? ¿Soy de los que soportan las pruebas? ¿Soy de los que me venzo en las pruebas? ¿Soy de los que soportan las tentaciones? ¿O soy de los que me venzo en las tentaciones? ¿Soy de los que trabajo con las tribulaciones? ¿O soy con los que me dejo fuera de las tribulaciones? En la confrontación entonces, Pablo, ¿qué les quiere decir? ¿Y qué me dice a mí también? Viendo tu comportamiento, ¿por qué no te has examinado para saber si estás haciendo el trabajo que Jesucristo quiere de ti? Examinemos algunos puntos por los cuales nosotros no queremos evaluarnos. Punto número 1, la negación de la autoexaminación. La negación de la autoexaminación. Y la pregunta por la que tenemos que partir dice, ¿por qué no queremos o es difícil hacer un autoexamen espiritual? ¿Qué contestaría usted? ¿Por qué me sería difícil hacer un autoexamen espiritual? No es que todavía no llego a la Biblia esa parte, todavía no la leía. Por eso no sé que tengo que autoexaminarme. No es que todavía no tengo tiempo para hacer ese tipo de examen.
No, la respuesta es dura, pero en la mayoría de los casos es la que realmente es la respuesta. No queremos autoexaminarnos porque no queremos renunciar a lo oculto, a lo vergonzoso o a las malas decisiones que estamos tomando en nuestro corazón con respecto al evangelio que conocemos de Cristo. Y me estoy refiriendo al evangelio real de Cristo, porque muchas de nuestras cosas que nosotros hacemos no están conforme a Dios. Segunda de Corintios 4, versículo 2, en la versión Reina Valera dice, y fíjese lo que dice, y el primer verbo que utilizo, antes bien, renunciamos ¿a qué? A lo oculto y a lo vergonzoso. No andando con astucia ni adulterando, fíjese bien, ni adulterando la palabra de Dios, sino por la manifestación de la verdad, recomendamos a toda conciencia humana, ¿qué? Delante de Dios. Quiero preguntarle, ¿por qué muchos de nosotros no queremos renunciar a eso? Porque es cómodo para nosotros. Estamos de acuerdo con el pecado. Nos gusta. Nos gusta que nos den esa doctrina que no nos regaña, esa doctrina que nos dice, pueden sentirse bien porque Dios los va a perdonar, usted no se apure, Dios le va a romper la cabeza. No, Dios no rompe cabezas, Dios le ama. Olvídese de eso. Dios le va a pasar la cuenta. No, no se preocupe, Dios no pasa ninguna cuenta. En el futuro, no se preocupe, usted no se preocupe, no hay infierno. O si vamos con unas religiones, no importa, por lo menos usted tiene ganado el tercer cielo. Ganado el tercer cielo, wow. Nosotros no ganamos nada conforme a la Escritura. Todo lo obtenemos por medio de la fe. Porque todo es por obras, ¿verdad? Para que nadie se gloríe. No, dice que todo es por la gracia. No, sí es por obras, ¿verdad? No. Las obras, como se está dando cuenta aquí, Pablo les está diciendo a cada uno de los corintios, usted corintio, evalúese, a ver cómo anda. Y sus obras, que el prójimo ve, realmente sean las de Cristo. Ahora, te voy a decir, ¿quién va siendo tu juez? El prójimo. Ese es tu juez. Si podemos observar entonces con cuidado, esta escritura nos da una enseñanza maravillosa. No sé si usted la está viendo. La verdad en la conciencia humana confronta lo oculto y lo vergonzoso que se ha ganado con la astucia malintencionada, dejando el sacrificio de Cristo. Muchos de nosotros, diciendo que estamos cristianos, pisoteamos y dejamos el sacrificio de Cristo. Revisemos entonces algunas explicaciones por qué no queremos examinarnos. O si usted quiere ser examinado. Cuando a mí me iban a hacer una prueba, a mí no me gustaba, ¿verdad? Porque lo que iban a examinar era cuánto conocimiento tenía. Aquí no se trata de conocimiento, sino de examinarme si espiritualmente ando correcto. Pero ¿por qué me niego? ¿Por qué me resisto a ser examinado? Número 1, porque nadie mejor que tú sabes de qué llenaste tu corazón. Déjame decírtelo nuevamente, nadie mejor que tú sabes de qué llenaste tu corazón. La palabra dice que podemos llenar nuestro corazón de todo lo oculto y vergonzoso. El problema es que tú no te puedes engañar a ti mismo. Muchas de las veces no queremos ver los monstruos que nosotros mismos creamos. No queremos reconocer los comportamientos que tenemos como resultado de la alimentación del pecado, la transgresión. No los queremos ver. ¿Pero quién los crió? ¡Tú! ¿Quién los hizo? ¡Tú! ¿Quién los mantiene? ¡Tú! Ahora, ¿Dios te dice que los mantengas? No, Dios dice, deséchalos, quítalos. Te doy unos ejemplos rápidos que se me vienen a la cabeza. Si te llenas de odio, puedes terminar matando. Pregúntale a Abel. Su hermano se llenó de odio y él terminó ¿dónde? En la tumba. Caín se llenó de odio y terminó Abel ¿dónde? En la tumba. Y dice que sus sangres reclamándole a Dios, sus generaciones reclamándole a Dios, este cuate nos mató. No tenemos otra opción. Nos ha quitado la vida. Es decir, si te llenas de odio, ¿qué puedes terminar? Matando. Si te llenas de envidia, te digo una cosa, cuando te llenas de envidia, vives amargado deseando lo que le pertenece a otro. Yo no sé cuántos de nosotros queremos vivir amargados deseando lo que tiene otro. Si te llenas de resentimiento, puedes terminar odiando. Si te llenas de celo, puedes terminar menospreciando tu autoestima
y haciendo una autoestima baja. Si te llenas de codicia, puedes ser preso de tus propias conquistas. ¿Me está escuchando? Si te llenas de sabiduría de letra, puedes terminar envanecido. Si estamos envanecidos, siempre vamos a creer tener la razón. ¿Ha visto una gente envanecida? Camina en sus propias formas de pensar, aunque existan 150,000 argumentos de que está mal en su contra. Si estamos equivocados, queremos demostrar que estamos en lo correcto. ¿Cuántas veces nos ha pasado, yo lo digo personalmente, que a veces estoy equivocado y digo, no, sí se puede. No, déjenme ver de qué manera. Y tratamos de organizarnos para poder justificar que sí lo puedo hacer, cuando verdaderamente sabemos que eso está totalmente erróneo. ¿Te estás dando cuenta de lo que te estoy diciendo? ¿De qué estás llenando tu corazón? ¿De qué lo estás llenando? En palabras concretas, no queremos dejar lo que avala nuestro mal, lo que avala nuestro mal comportamiento e incluso nuestra oscuridad de nuestra alma. Y hermanos, cuando nosotros tenemos la palabra de Dios y sabemos para dónde caminar, ¿nos estamos llenando de qué? Dice la palabra de Dios que nos estamos llenando de necedad. Ahora déjame te lo comparo con la palabra de Dios. Dice, contrariamente, si te llenas de la palabra de Dios, ejercitas la fe. Y la esperanza estará llenando tu instrucción, tu corazón, y tú estarás lleno de la gracia de Dios y podrás mostrar las obras del amor corrigiendo lo que está mal. Para esto es necesario que tengas ¿a quién? A Cristo en tu corazón. Entonces, le voy a decir algo y no se enoje conmigo. Si usted no está corrigiendo las obras que están mal y lo que la Biblia le dice que no está correcto, es porque usted está llenando su corazón de cualquier cosa menos de Cristo. 2. Porque no quieres reconocer tus faltas. No quieres reconocer tus faltas. La persona siempre va a tratar, como les dije, de argumentar y justificar que la persona tiene lo que es correcto. En concreto, ¿queremos seguir el mismo comportamiento aunque estemos en contra de Dios o estemos practicando el pecado o la transgresión? Eres el Dios ellos tienen el Dios de Israel. Le tememos al Dios de Israel porque es poderoso, pero seguimos honrando los Baales. Qué interesante. Déjeme decirle que esto no puede ser así si usted es creyente. Usted tiene que tener un corazón flexible, moldeable, para que Dios cambie, lo transfiera, lo acomode conforme Dios lo necesita. La palabra de Dios nos aconseja, entonces, todo lo contrario. Primera de Corintios, capítulo 11, versículo del 31 al 32 dice, si pues nos examinamos a nosotros mismos, no seríamos juzgados. Mas siendo juzgados, somos castigados por el Señor, para que no seamos condenados con el mundo. Y aquí cuando mucha gente dice que el Señor no castiga, bueno, le voy a volver a repetir el 32. Mas siendo juzgados, somos castigados por el Señor, para que no seamos condenados con el mundo. Note que Pablo expresamente nos está enseñando que corregir con arrepentimiento no tiene juicio. Le voy a volver a repetir. Si usted corrige y se arrepiente, no hay juicio. Sin embargo, si continuamos en nuestra forma de pensar equivocada ante Dios, podemos adquirir castigo y condenación. La persona entonces que no reconoce sus faltas simplemente será juzgada. ¿Cómo es una persona que no reconoce sus faltas? Le voy a dar el siguiente ejemplo para que usted lo evalúe. Todos hemos ido a una gasolinera, ¿verdad? Y a veces en la gasolinera hay diésel y hay gasolina. Imagínense que usted agarra la de esta del diésel y le pone a su motor, pero su motor es de gasolina. Usted se da cuenta y dice, uy, voy a quitarlo, el diésel, y ahora voy a llenarlo de gasolina. ¿Qué es lo que tiene que hacer usted? ¿Prender el carro e irse? No, usted sabe que ya cometió un error que le puede costar el motor de su carro o incluso otras cosas de reparaciones más grandes. ¿Qué es lo que tendría que hacer? ¿Qué dice la palabra de Dios?
¿Qué hemos aprendido hasta ahorita? Párate, observa, piensa. ¿Y cuál es el camino? O sea, si ya cometí el error, necesito limpiar el tanque. Pero si soy necio en el camino, ¿qué voy a hacer? Prendo el carro, le doy hasta que se descomponga el motor. En la vida espiritual es lo mismo. Cometemos errores, decimos, no pasa nada, estamos ahí, el Señor me va a perdonar. Voy a tener tiempecito después en comunión con Dios para pedirle disculpas. Espiritualmente estamos funcionando igual que con el carro. No estamos funcionando espiritualmente, estamos funcionando carnalmente. Creemos que el Señor tiene nuestro tiempo para cuando nosotros queramos ir a pedirle disculpas. Fíjese, la honra que tendríamos que darle a Dios, si cometemos un error, ¿qué tendríamos que hacer? Antes que nada y inmediatamente, pedirle perdón a Dios. Punto número 3. Porque no puedes ver la obra de Dios en tu vida. ¿Y por qué no puedes ver la obra de Dios en tu vida, mis hermanos? Porque tus ojos están cegados por el pecado y la concupiscencia. Ya lo hemos hablado anteriormente. O porque simplemente Dios viendo tu comportamiento y tu corazón que dice, teniendo ojos para que no vean, oídos para que no escuchen y un corazón de piedra para que no se puedan arrepentir. Eso hemos estudiado también. Cuidado con que el Señor nos ciegue los ojos, que no podamos ver. Los discípulos los judíos, los israelitas, benjaminitas, le preguntan a Jesús en Juan 6, versículo del 28 al 31. Recuerden que el contexto de este pasaje, por los que no se acuerdan, es que Jesús viene de darles de comer 5,000 personas, más mujeres y niños, que se calcula unas 20,000 personas, porque cada judío tenía como 4 o 5 hijos, así que no sabemos cuántos hijos andaban ahí. Pero bueno, le calculamos más o menos eso. Más o menos calcularíamos 10 trailers de comida para que más o menos tengan una idea, o sea, llenos de lonche con pescadito, virotito con pescadito. Jesús les acababa de dar de comer a todos. Y vean lo que pasa. Le dice Jesús, lo que están pasando es que ustedes están buscándome para que les vuelva a dar de comer. Pero vamos a Juan 6, versículo del 28 al 31. Entonces le dijeron, ¿qué debemos hacer para poner en práctica las obras de Dios? Vea la pregunta, ¿qué debemos hacer para poner en práctica las obras de Dios? 29, respondió Jesús y le dijo, esta es la obra de Dios, que creáis en ¿quién? Creéis en Él que Él ha enviado. En otras palabras, que crean que Dios me envió. 30. Le dijeron entonces, ¿qué señal pues haces tú para que veamos y creamos? ¿Qué obra haces? ¿Se dan cuenta? Cuando estaba Jesús alimentando a los 5,000, obviamente había una gran cantidad de milagros. Por eso la gente estaba ahí. Había una gran cantidad de doctrinas. Se les estaba enseñando a la gente. La pregunta que le hacen es bien elocuente. ¿Qué obras haces? Y esto me hace recordar cuando Israel estaba saliendo de Egipto, que se van 10 grandes milagros, porque las plagas no es otra cosa más que 10 grandes milagros de parte de Dios. Además le anexamos la partida del Mar Rojo. Y todavía los israelitas dicen, ¿quién es el Dios que nos liberó? Es decir, no lo podemos ver. Vea la pregunta nuevamente, ¿qué obras haces? Imagínense que nosotros en este momento nos pongamos a preguntarle a Jesús, oye Jesús, como tenemos 2000 años que no te vemos, ¿cuáles son las obras que tú haces? ¿Qué es lo que has hecho para nosotros? ¿Cuál es tu compromiso con nosotros? O sea, discúlpame, ¿cómo entraste tú en mi vida? O sea, no entiendo. ¿Qué obras haces, Jesús? Estás llegando a tal nivel de negación que no te das cuenta que eres el pintor de la obra. Déjenme darle este ejemplo así rápido. Estaban compitiendo 3 pintores. Las 3 obras estaban cubiertas. Uno de ellos quita, ¡fum! Y dice, ¡wow! ¡Qué increíble cuadro! Los jueces se quedan impresionados. El otro quita el manto y dice, esta obra está casi viva. O sea, colores radiantes. Ok. Quitan un tercer manto y luego dicen, wow, este arte es de otro mundo. Se quedan viendo el arte, se quedan viendo la obra, pero nunca preguntaron,
quién la hizo. ¿Quién ganó el concurso? Reconoces la obra de Dios, pero te olvidas de quién es Dios. En la actualidad está pasando esto semejante. Tenemos mucha Biblia, muchas enseñanzas. Estamos de hecho bombardeados ahora con enseñanzas bíblicas, mis hermanos. ¿Y sabe qué? Estamos viendo cuál es el mejor predicador. Se nos está olvidando cuál es la obra de Dios. Y lo que Dios quiere a través de este libro es transformar nuestros corazones. No estamos viendo al Creador. Se nos olvida quién es Cristo y la obra que hizo. ¿Por qué? Porque ya no lo vemos. Ahorita me daba mucha risa hace rato que una persona me decía, es que tenemos que buscar quién fue el responsable de la pandemia. Mis hermanos, Dios maneja al mundo. Dios hace lo bueno, Dios hace lo malo. Y Dios tiene que traer la maldad a juicio. ¿Qué dijimos? Que Dios puede castigar, ¿verdad? Lo acabamos de leer. ¿Y ese castigo cómo puede ser? De diferentes maneras, mis hermanos. ¿Quién trajo la pandemia? Pues Dios permitió que se creara. Si Dios no hubiera permitido que se creara, no hubiera habido ninguna pandemia. Es más, no sabemos ni siquiera si realmente fue creada, sino simplemente Dios la mandó. Porque si leemos Apocalipsis con mucho cuidado, Dios va a mandar las plagas y no va a ocuparnos a nosotros para nada. Créame que ni siquiera se va a preocupar en preguntarte, hey humano, ¿me quieres ayudar para hacer las plagas? No, simplemente las va a mandar. Imagínese peores que las plagas de Egipto. Imagínelo. Nosotros como seres humanos entonces nos convertimos en jueces. Y empezamos a decir, ¿quién es ese Dios? ¿Cuál es su obra? Le voy a decir algo que me dijeron. ¿A poco el sacrificio de Jesús realmente es válido? ¿A poco con el sacrificio de Jesús es suficiente para que nosotros estemos liberados del pecado? Bueno, la Biblia dice que sí, ¿verdad? Le vuelvo a preguntar, ¿usted conoce quién es el autor y consumidor de la fe? ¿Usted conoce quién es el creador de este mundo? ¿Usted sabe quién es la parte creativa de este mundo? Bueno, muchos lo hemos olvidado. Y déjame decirle algunos ejemplos. ¿Estás enfermo? Y recuerdas que el doctor te sanó. ¿Y Dios? ¿Tienes un problema legal? Y recuerdas el abogado que te sacó del problema. Este abogado te lo recomiendo. Buenísimo. Ahorita una de mis clientes me decía, es que este abogado me lo recomendaron porque es buenísimo para sacar a las gentes que no se quieren salir de sus casas cuando no pagan la renta. Y yo le pregunté, ¿y por qué no confías en Dios? Y cambió un poquito su corazón y dice, es que no he pedido nada a Dios. Bueno, nuestro primer punto, ¿cuál es? Para, observa, piensa, reflexiona, evalúate, ve el camino, y el camino es, Señor, ¿por qué no quiere salirse esa persona? ¿Qué es lo que anda haciendo mal o qué necesita esa persona aprender? ¿Tienes una deuda? Y recuerdas el amigo que te ayudó a pagarla. ¿Y Dios? ¿Tienes una necesidad? Y te acuerdas de la persona que te dio el consejo para que pudieras resolverla. ¿Y Dios? Por eso es una costumbre entonces recordar que Jesús es el que pinta el cuadro. Dice en Colosenses que todo por Él y para Él fue hecho, así que nosotros lo único que tenemos que recordar es que Él es el que mueve el mundo. ¿Sinceramente conoces el camino de la fe? ¿O te has olvidado cómo caminar con Jesús? ¿Estás olvidando la gracia de Dios? ¿O has dispuesto que tu ser, a través de tu carne, puede resolver las cosas? Esto es fundamental. Si tu ser es el que está resolviendo las cosas, no estás en el camino de Cristo. 4. Estamos olvidando la práctica de las buenas obras. Siendo conocedores de la palabra, estamos olvidando cómo hacer las buenas obras. Es decir, en otras palabras, cómo practicar la palabra. Déjeme decirle así, cuando uno estudia la palabra de Dios, ¿qué es lo que sigue? Memorizarla.
Eso es lo que te dicen todos. No. Cuando usted lea la palabra de Dios, lo que sigue, ¿qué es? Practicarla. Le voy a poner este ejemplo. Si existen 2 arquitectos graduados, uno de ellos decide trabajar en la universidad y nunca construir un edificio. El otro sigue construyendo edificios por 10 años. Y tú tienes que construir un edificio. ¿A cuál de los 2 buscas? ¿Cuál de los 2? Al maestro de la universidad es muy prestigiado, pero el otro ya construyó 10 edificios. ¿Cuál de los 2 quisieras tú buscar? Mis hermanos, es lógico, el que tiene la experiencia. O sea, no vamos a exponernos a un maestro que quizás en 10 años no volvió a repasar nunca los libros y no se acuerda de qué se trata las construcciones, o quizás ni se ha actualizado en las medidas actuales, profundidades, etc. La palabra de Dios es lo mismo. Si tú aprendes y la practicas, y la lleves practicando por los últimos 10 años, aunque no te sepas los versículos de memoria, sí sabes cómo comportarte y qué tienes que hacer de parte de Dios. Es decir, el que tengas el conocimiento teórico y lo tengas de memoria, no significa para nada que eres un nacido de nuevo, que eres un real creyente. Hay mucha gente que se sabe la Biblia de memoria y ¿sabe qué? No es creyente. Pero un verdadero creyente pone la Escritura en su corazón. Existe una persona que se sabe todo el Salmo, pero todo el Sermón del Monte, desde el 5.3 hasta el 7 de memoria. Y le preguntaron, le dijeron, ¡qué maravillosa memoria tienes! Sí, la memoria es la práctica. Cuando yo leía un versículo, iba y lo hacía. ¿Qué hacemos nosotros cuando leemos la práctica? Ejercicios de ojo. Si bien nos acordamos un poquito a veces de lo que se dijo en el contexto. A veces, como ya nos conocemos la historia, nos la repetimos en nuestra cabeza. Oh, esa fue la historia. Ah, ok. Sí. Oh, David bailó. Ok. David estuvo cortándole el manto a Saúl. Oh, sí. Ya te sabes la historia. No la vuelves a repasar. Y hay 150,000 detalles que no captaste la primera vez que lo leíste. Hay que leerla 40 años más. La Biblia nos instruye cada día con algo nuevo. Por eso dice la palabra de Dios que sus misericordias son nuevas cada mañana. Y una de sus misericordias que tiene Dios en nosotros es que vayamos ampliando nuestro conocimiento en nuestro corazón. Dios nos está exhortando entonces a que tenemos que hacer toda buena obra. Y para hacer toda buena obra, practiquemos la palabra de Dios. Hebreos 13, versículos 20 al 21. Y el Dios de paz que resucitó de los muertos a nuestro Señor Jesucristo. Y fíjese lo que dice, el gran pastor de las ovejas, por la sangre del pacto eterno, os haga aptos en toda buena obra para que hagáis su voluntad. O sea, ¿quién es el que nos va a hacer aptos? Y ahora note que la palabra aptos es con P, lo que quiere decir que es una forma natural de actuar, no es una forma actuada. No es un apto con C, es un apto con P. Lo que significa que la aptitud, naces con ella. Entonces, cuando vienes al Señor Jesús, dice aquí la palabra de Dios, os haga aptos, es decir, nos transforme a una naturaleza espiritual para toda buena obra, para que hagáis su voluntad, haciendo Él en vosotros lo que es agradable de delante de Él por Jesucristo, al cual sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. ¿Para qué estamos siendo capacitados y pedimos la capacitación a Jesucristo? Para que nuestro buen pastor, que en este caso se representa al Padre, se representa al Señor, nos haga aptos para hacer toda buena obra. Punto número 2. Lo difícil entonces del autoexamen es empezar. ¿Ya se dio cuenta? Lo difícil es empezar. Hacer un autoexamen de introspección nos sirve para saber cuál es el nivel de maduración, la fe que tenemos, para conocer si estoy siendo ubicado dentro del reino de Dios y especialmente si estoy recurriendo la senda antigua, que el camino de la senda antigua es ¿cuál? Mis hermanos, este libro. Es que el Espíritu me dijo, bueno, ten cuidado de qué Espíritu te lo dijo. Es que el Espíritu me guió. Ten cuidado, porque si está en contra de este librito, entonces, ¿sabe qué espíritu del chanclas te está guiando?
Pablo conocía muy bien este propósito y por eso los ponía como maestro. En Colosenses 1, versículo 27 al 29 dice: a quien Dios quiso dar a conocer las riquezas de la gloria de este misterio entre los gentiles. Y ya hemos explicado ampliamente qué significa misterio, ¿verdad? Secretos que se van dando directamente a las personas. ¿Qué es Cristo en vosotros? Fíjese bien, ¿qué es Cristo en nosotros? Póngalo ahora en su corazón. La esperanza de gloria. ¿Qué es Cristo en nosotros? Que es Cristo en vosotros la esperanza de gloria. Amén. A quien anunciamos amonestando a todo hombre. ¿Qué tenemos que hacer con Cristo? Anunciarlo para amonestarle con su pecado a la persona. Y enseñando a todo hombre en toda sabiduría, a fin de presentar perfecto en Cristo Jesús a todo ¿qué? Hombre. Para lo cual también trabajó, luchando según la potencia de Él, la cual actúa poderosamente en mí. ¿Qué estaba diciendo Pablo? ¿Quién es el que trabaja dentro de Él? Jesús, ¿verdad? ¿Cuántos de nosotros pudiéramos decir que Jesús está trabajando dentro de nosotros? Que el Espíritu Santo de Dios realmente nos está moviendo. Que nosotros podemos decir que podemos ir con denuedo, con fuerza, para que la persona pueda cambiar su actitud y presentarse también perfecto ante Cristo. Nuevamente, estamos confrontando la teoría ¿con qué? Con la práctica. ¿Cómo saber si estamos o seguimos el camino de la fe presentándonos perfectos en Cristo? Le preguntaría a usted, ¿cómo lo sabría? Si hemos seguido con cuidado los versículos, entonces, bíblicos que hemos tratado hasta el momento, la fe no se mide por la cantidad de milagros. La fe no se mide por las peticiones respondidas. La fe no se mide por el favor que Dios ha hecho en nosotros. La fe se mide por el testimonio de obediencia que tenemos. Se lo voy a repetir. La fe se mide por el testimonio de obediencia que tenemos. Si usted se da cuenta, Pablo fue incapaz de curarse a sí mismo y Pablo fue incapaz de curar a Timoteo. Dios no se lo permitió. Pablo no se pudo librar del aguijón. Jesús no se lo permitió. Quiero que haga una reflexión que anteriormente la prediqué, pero quiero que la haga usted. Abraham es considerado el padre de la fe. Usted muéstrame cuántos milagros hizo Abraham. La respuesta es ninguno. Pero si usted se da cuenta, los milagros se manifestaban alrededor de Abraham. ¿Qué es más importante? ¿Que usted esté dotado por el don de los milagros o que Dios mande a sus ángeles? Imagínese qué hermoso ver ángeles. Imagínese qué hermoso que Dios te hable, te dé sueños, te responda a tus preguntas. No, Abraham, no te preocupes, si vas a tener familia. No, Abraham, no te preocupes, tú lleva a tu hijo. En cuanto a que no me negaste a tu hijo, pues bueno, sé que tu corazón está dispuesto a mí. Estás conversando con Dios. ¿Y cuántos milagros manifestó Abraham? Ninguno. Solamente obediencia. Esto produce un reto grande. Y de hecho, yo pienso que para todos nosotros es una sacudida. Y te voy a decir así. Despierta tu fe y ponla a trabajar. Despierta tu fe para que tus dones fluyan. Despierta tu fe para que experimentes el poder de Dios. Esto requiere solamente de un ingrediente chiquito, dice Jesús, que es como una semilla de mostaza. Tu fe puesta ¿en qué? En obediencia. Déjenme darle entonces algunos puntos en general que nos van a permitir autoevaluarnos. Número 1, la obediencia. ¿Cómo andas tú en obediencia ante Dios? Si usted no sabe cómo andar en obediencia ante Dios, déjeme darle este consejo. ¿Cuántos de ustedes sí saben andar en obediencia ante Dios? Bueno, si no sabe, déjeme darle estos consejos. Número 1, si sabes que algo es malo o está en contra de las ordenanzas de Dios, no lo hagas. ¿Cómo está? Sencillo. Si sabes que algo es malo y está en contra de las ordenanzas de Dios, no lo hagas. Proverbios 3, versículo 5 dice, fíate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia.
Punto número 2. Si sabes que algo es bueno conforme a la voluntad de Dios, apruébalo, practícalo y hazlo. Miqueas 6, versículo 8 dice, oh hombre, Él te ha declarado lo que es bueno. ¿Y qué te pide Jehová de ti? Solamente hacer justicia, amar misericordia y humillarte ante Dios. 3. Si tienes duda, mantente al margen hasta que no clarifiques tus pensamientos y encuentres las palabras de sabiduría conforme a Dios. Jeremías 17, del versículo 5 al 6 dice, así ha dicho Jehová, maldito el varón que confía en el hombre y pone carne por su brazo, y su corazón se aparta de Jehová. Será como retama en el desierto, y no verá cuando él viene, sino que morará en las sequedades, en el desierto, en la tierra despoblada y deshabitada. Mis hermanos, cuida de tu prójimo. Especialmente, ¿qué tienes que cuidar de tu prójimo? Tu boca. Cuida a tu prójimo cuidando tu boca. Salmo 17, versículo 3 dice, tú has probado mi corazón, me has visitado de noche, me has puesto a prueba y nada inicuo hallaste. He resuelto de mi boca que no se haga transgresión. El decir algo negativo de una persona no solo daña tu corazón, daña tu vida espiritual y produce humillación a los demás y a ti mismo. Déjame darte unos pequeños consejos entonces cómo debemos de trabajar con nuestra boca. Escuchar, mis hermanos. Escuchar perfecciona tu entendimiento. Antes de hablar o antes de querer practicar hablar, escucha. 2. No siempre que veas que un grupo de personas, especialmente si son hermanos de la iglesia, están de acuerdo en lo que piensan y sienten, eso quiere decir que es una verdad o un punto que tenemos que defender. Si no es bíblico, no lo hagas. Mis hermanos, la mentira interrumpirá tu tiempo y te va a robar tu paz. Si la mentira interrumpe tu tiempo y te roba tu paz, eso quiere decir que no estás en lo correcto. Así que no digas mentiras en contra de tu prójimo. La verdad siempre te va a llevar por el camino recto y te va a llevar a la paz. Mis hermanos, tus palabras deben estar conectadas con tu cerebro, no con tus emociones. 3, te voy a decir, examina tu corazón para ver si verdaderamente has nacido de nuevo. Si Cristo verdaderamente está trabajando en ti. Y obviamente tus actos te van a demostrar si estás trabajando en Él. Dijimos que el acto número 1 es obediencia. Vayamos a Romanos siempre. Capítulo 13, no ahorita, ¿verdad? Capítulo 12, perdón. Y léalo con cuidado. 4, ¿cómo están tus frutos de arrepentimiento? Hay que evaluarnos cómo están nuestros frutos de arrepentimiento. ¿Verdaderamente son dignos? 5, el Espíritu Santo da testimonio de ti. Y usted puede ver esto en Romanos 8, 9 y versículo 16 también. Porque de ser así tu familia y tu congregación, y voy a decírtelo otra vez, tu familia y tu congregación deben dar testimonio de ti mismo. ¿Existe amor de parte de ti para tus hermanos? Usted puede revisar eso después en 1 de Juan 3:14. ¿Practicas la justicia? 1 de Juan 2:29 y 3:9. ¿Estás buscando vivir en consagración a Dios? 1 de Juan 5:4. ¿Buscas la paz o buscas la pelea? Hebreos 12, versículo 14. ¿Te alejas de las falsas doctrinas o te gustan y tienes comezón de oír y de practicarlas? ¿Amas a tu prójimo? ¿Tu comportamiento es manso y humilde conforme Jesús lo pide? ¿Tienes misericordia para tu prójimo? ¿Confías plenamente que Dios está manejando el mundo y no se equivoca? Mis hermanos, todo esto son puntos para reflexión de nuestra conciencia. Ahora déjeme decirle que si vemos todos estos puntos, especialmente el de tratar de ser íntegros con todo esto, se nos pone difícil. Pero la palabra de Dios dice muy claramente que nosotros podemos hacer las cosas completas si estamos completos en Cristo.
Si no estamos completos en Cristo, esto es muy difícil. Pero si estamos completos en Cristo, el examen de introspección nos va a servir para que nosotros podamos tener el hecho de que Jesucristo está trabajando en nosotros. Cierro con este versículo bíblico, Salmo 26, versículo 2. Y fíjese la petición de David. Escudriñame. ¿Qué significa? ¿Qué dijimos? Toda la evaluación, todo lo que se ha tratado hasta ahora. ¿Qué le está diciendo David? No se lo está pidiendo al prójimo. ¿A quién se lo está pidiendo? A Dios. Dice, escudriñame, oh Jehová, y pruébame. ¿Cuántos de nosotros tendríamos, voy a decir así, sin ofender, la convicción de que Dios nos puede escudriñar y no nos va a encontrar faltos ante Él? Mucho menos, yo pienso que yo en lo personal diría, pruébame. Wow, eso está más difícil. Imagínate que tú le digas al Señor, saca la regla, mídeme, pruébame y ve si realmente estoy en la medida que tú quieres. Y ponme las pruebas que tú quieras y yo las voy a superar. No, ¿verdad? Dice, examina mis íntimos pensamientos y mi corazón. ¿Qué está diciéndole David a Dios? Aún dentro de mí no hay engaño. Aún dentro de mí no hay cosas malas. No hay cosas que te ofendan a ti. Mis hermanos, ¿nuestros pensamientos estarán dispuestos a que Dios nos examine? Pablo dice entonces muy claro que tenemos que estar examinándonos para ver si estamos en los caminos de Cristo, para saber si estamos siendo aprobados o reprobados. ¿Cómo está tu vida cristiana? ¿Aprobada o reprobada conforme a Cristo? Vamos a orar. Gracias, Señor Padre Celestial. Ayúdanos, Señor, a hacer esa autoevaluación, que no tengamos miedo, Señor. Que si algo nos estorba, lo retiremos de nuestra vida. Señor, ayúdanos a transformarnos espiritualmente. Ayúdanos porque no es fácil, Señor, todo lo que hablamos el día de hoy. Ayúdanos a cambiar si es necesario. Ayuda a transformarnos, Señor. Queremos estar con esa actitud que tú nos puedes dar para poder reflejar exactamente eso que tú quieres, la luz de Cristo. Porque tú nos has dicho que nosotros somos luz a las naciones. Ayúdanos también a ser la sal, Señor. Ayúdanos a que todos puedan ser también partícipes de esa luz que tú has dado para nosotros, Señor. Ayúdanos, Señor, en nuestras fallas, en lo que no hemos comprendido. Ayúdanos a superarnos. Ayúdanos a practicar tu palabra, a practicar tus hechos, Padre Celestial. Que no nos avergoncemos de ti. Que siempre te conozcamos, Señor. Que siempre declaremos que tú eres el Dios de dioses, Señor. Ayúdanos, Padre Celestial. Te pido por todos y cada uno de los que están escuchando, y especialmente siempre te voy a hacer la petición por los más jóvenes, Señor, para que alcancen esa madurez que tú has puesto, para que alcancen ese entendimiento, Señor, para que tú partas el corazón, les des uno de carne y abran su conocimiento a ti, Señor, para que sean receptivos, Padre Celestial. Y te pido por nosotros, los que ya hemos estado más en el Evangelio, para que nunca nos desviemos de ti, Señor, ni a derecha ni a izquierda, Señor. Que nunca nos engañen para que busquemos teorías, para que busquemos doctrinas que son falsas, Padre Celestial. Ayúdanos, Padre Celestial, que seamos aprobados y no reprobados ante ti. Gracias, Señor Jesús. Amén, amén y amén.